María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Ciclo Vaciarnos del Espíritu del Mundo. Te doy mis manos. En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús. El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. A ti, Jesús. Y bien, amigos oyentes, retomando el tema, estamos en la primera etapa de la consagración a la Santísima Virgen María. Para los que nos sintonizan por primera vez, esta primera etapa nos toma mucho tiempo en este espacio porque es 30 minutos una vez a la semana. Así que no nos toma los 12 días preliminares como nos lo propone San Luis María Griñón de Montfort. En este tratado de la verdadera devoción que Él nos ha propuesto para consagrarnos a la Virgen María, Él propone 4 etapas y nosotros estamos en la primera etapa que corresponde a lo que Él llama abandonar el espíritu del mundo. Y para abandonar el espíritu del mundo se hace necesario conocer qué es el espíritu del mundo, qué tanto nos ha engañado y qué tanto yo me he involucrado en ese espíritu del mundo e incluso he contribuido a que otros entren en el espíritu del mundo que es contrario al espíritu de Jesucristo. En el espacio pasado veíamos que para adentrarnos en el espíritu de Jesucristo se hacía necesario o se hace necesario entrar en un proceso de perdón. Y les contaba yo parte de mi historia personal que no comprendía este tema del perdón, ya que lo que se me había dicho era que para yo poder perdonar tenía que dejar de sentir rencor y malos deseos hacia la persona que me había herido. Pero resulta que yo no tenía esos sentimientos hacia esa persona, ni siquiera en el momento en que me había agredido. Así que yo no lograba conectar el tema del perdón y no hacía el proceso de perdón porque no hallaba cómo hacerlo, hasta que una vez el Señor me enseña que yo había sido herida. Cuando una persona me lastima, cuando una persona me agrede, mi corazón queda herido y en algunos casos herido casi de muerte.
Y es ahí donde se enquista el mal espíritu, podemos decir, o el rencor, del odio, del resentimiento, de los malos deseos hacia la otra persona. Como en mí no había ocurrido eso, lo que había ocurrido era una tristeza profunda, un desengaño de la vida, una decepción de las personas en las que yo había confiado y me habían herido. No recibía el amor que yo daba, entonces me sentía traicionada. De esa manera mi alma se fue entristeciendo y aunque aparentaba ser feliz, no era feliz. Así que el Señor me muestra que el asunto del perdón, que yo no lograba comprender, era porque yo no había entendido que yo había sido herida. Y para yo poder perdonar a la persona que me había herido, era que entrar en la sanación de mis heridas. Y para entrar en la sanación de las heridas, el Señor me llevó a una comunidad. Y en esa comunidad, Él se manifiesta grandemente y nos deja saber cómo es el asunto, cómo es que trabajamos las heridas. Y es así como en el espacio anterior hablábamos de las dudas de Tomás. Y nos enseña el Señor cómo tocar sus heridas, cómo entrar en su corazón, cómo atravesar ese costado herido de Jesús para que a través de su herida mis heridas sean sanadas. Vamos a continuar con el libro y yo les iré compartiendo cómo ha sido mi experiencia de sanación. ¿Por qué se hace importante la sanación de las heridas? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué es importante sanar las heridas? Porque si yo no sano mis heridas, si no dejo que Jesús sane mis heridas, porque entre otras cosas yo no puedo sanarme sola, necesito de Jesús para sanar mis heridas. Si yo no sano estas heridas, si yo no voy a mi pasado para sanarme, no puedo tener ese encuentro personal con Jesús porque mi corazón tan lastimado, tan herido, no puede ser tocada por el amor. Y el amor es Jesús. Y si yo quiero tener ese encuentro con Jesús, si yo quiero abandonar este espíritu del mundo que me ha ido separando del espíritu de Jesucristo, que me ha ido apartando del camino que es Cristo, necesito ser sanada. No hay otro camino. Sanar mis heridas es entrar en el proceso del perdón. Es un misterio de amor que yo trataré de explicar con palabras, pero hay que vivirlo para saber de qué estoy hablando. Y yo sé que el Señor quiere que ustedes, sin importar su edad, sin importar lo enquistada, lo podrida que está su herida, Él quiere sanarle. Porque una vez que nosotros seamos sanados, entramos en contacto personal con el amor. Y cuando entramos en ese contacto personal con el amor, nuestra alma es transformada, es tocada. Soy capaz de dolerme con el otro, de llorar con el otro, de verme afectada por el dolor de mi hermano. Y eso es lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Él no quiere personas indiferentes, Él no quiere personas aisladas pensando en sí mismas. Eso es egoísmo. Bien sabemos que el egoísmo es contrario al Espíritu de Jesucristo. Después vamos a ver los 7 pecados capitales, pero creo que van a ir quedando muy claros en este proceso de sanación. Por eso, en esta primera etapa del abandonar el espíritu del mundo, la verdad que yo no lo tenía pensado así, porque el libro El Tratado de la Verdadera Devoción es un poco diferente en ese sentido, pero el Señor va orando a través de nosotros, de cada uno de ustedes, y nos ha llevado a tratar este tema. Y la verdad que entre más me adentro en este tema, más veo la necesidad de Él. Así que hoy vamos a ver cómo tocamos las heridas de Jesús. Tocamos las heridas de Jesús uniendo nuestros sufrimientos con los suyos. Este es el proceso necesario para la unión con Dios. San Pablo nos dice que hay una condición para ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, abro comillas, con tal de que padezcamos juntamente con Él, dice San Pablo. Romanos 8:17. Esto es así porque solo a través de nuestros sufrimientos somos capaces de llegar personalmente a tocar los sufrimientos de Cristo. ¿Qué es tocar los sufrimientos de Cristo?
es tocar el sufrimiento del otro, es sufrir con el otro para ayudarlo a ser sanado. Nos podríamos preguntar, ¿y por qué es necesario tocar personalmente el sufrimiento de Cristo? Y la respuesta es que al tener contacto con el sufrimiento de Cristo es tener contacto con su amor, es tener contacto con el otro, es conocer el dolor del otro, conocer la herida del otro. Y al conocer la herida del otro, me hago una con Cristo. Quizás el mensaje se nos haga repetitivo, se nos habla mucho de que seremos juzgados en el amor, pero es que no sabemos amar, es que no nos hemos encontrado con el amor, así que se hace imposible. San Agustín decía que no podíamos amar lo que no conocíamos. Para poder amar a Jesús hay que saber cuánto ha sufrido por nosotros, cuánto sigue sufriendo por nosotros. Y para llegar a ese conocimiento es este proceso de llevar mis heridas a las heridas de Jesús. Vamos a empezar por los pies de Jesús. Vamos a arrodillarnos ante Jesús, vamos a ir al Santísimo. Hagamos este esfuerzo por nosotros. ¿No creen ustedes que vale la pena? Estamos trabajando para la vida eterna. Esto que tenemos aquí, 90, 100 años, ahora hablan de 100 y pico de años, es pasajero, es nada comparado con la eternidad del alma. Y en un momento dado de la historia de la humanidad, de la historia de la creación, del proyecto de Dios, recuperaremos nuestro cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Y seremos eternamente felices o eternamente condenados. O sea, es que no podemos perder de vista esto. No podemos olvidarnos de la eternidad de nosotros. Criaturas de Dios, hijos de Dios. Y si hay mucha gente que todavía no es hijo de Dios, hay que ayudarlos a encontrarse con Él. Hay que animar a la gente a conocer a Dios, al Dios único y verdadero, en su iglesia única y verdadera, que es la católica. Solo a través de hacer esa fusión de mis heridas con las de Jesús es que yo puedo aprender, saber, conocer, entender, interiorizar cuánto me ama Jesús. ¿Qué significa que haya dado su vida por mí? ¿Qué significa que Él esté entre el agresor y yo para menguar el golpe que voy a recibir? ¿Qué significa que Él me ame tanto que se haga presente una y otra vez, aunque yo no lo invite, aunque yo no me dé cuenta, porque Él me amó primero? Él ha dado el primer paso, como dice el Papa Francisco. Jesús decidió amarme antes de darme a conocerle. Por eso para mí la santidad debe ser o es un acto, para mí es un acto de gratitud. No es una exigencia, no es un derecho. Es un acto de gratitud. Porque Cristo me miró a los ojos, se fijó en mí y quiso darme la vida. Quiso entrar en medio del agresor y de mí. Y hoy quiere darme a conocer cómo fue eso. Por eso cuando yo hago esta meditación de lo que me han herido, ya no me enfoco en la persona que me hirió, ya no pienso en esa persona. Incluso ahora la veo con lástima, que por supuesto la lástima tampoco es buena, tengo que verla con amor, pero todavía no llego, o sea, falta mucho, es un proceso largo, se los he dicho muchas veces. El sufrimiento ya no es para mí un tormento, un desprecio, una humillación. Al contrario, el sufrimiento es una oportunidad de agradecer a Jesús y de hacerme una con Él.
Por eso cuando hacemos la oración del rosario, de la coronilla, yo siento en mi corazón un dolor tan grande de escuchar las peticiones: quítame esto, dame aquello, quítame y dame, quítame y dame. Pero ¿y la gratitud? El amor, el ofrecer mi sufrimiento para reparar, ¿dónde está? ¿Dónde está mi gratitud a un Dios que ha dado todo por mí, sin merecerlo? Entre otras cosas, y esto no lo digo yo por mí misma, estaba yo en el Santísimo llorando, quejándome, pidiendo que me quitara y pidiendo que me diera otras cosas. Y el Señor me dice esto que me impactó demasiado: soy tu Padre y he venido por ti. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué lloras tanto por estas cosas perecederas? Si soy tu Dios, soy tu Padre y te amo. Se me fue toda tristeza, me dio vergüenza oír esto, me dio vergüenza con el Señor. Porque el sufrimiento que estaba pidiendo se me quitara era una oportunidad de encontrarme con Jesús. Jesús fue abandonado, traicionado, maltratado, humillado, golpeado, y eso lo merecía yo. Y siguen estas palabras que me decía el Señor: ibas para el infierno y te saqué del lodo en que estabas. Ibas para el infierno y me quedé con esa palabra, ibas. Ya no voy para el infierno, porque Él me dio la gracia de darme cuenta cuánto me ama y está dispuesto a todo. Sigue luchando por mi alma, Jesús. Sigue combatiendo para que yo me salve. Y estas palabras no son solo para mí, son para todo el que quiera oírlas y apropiarse de ellas. Cristo lucha permanentemente por la salvación de nuestras almas y nosotros luchamos permanentemente por no dejarnos salvar. Eso es lo que hace el espíritu del mundo en nuestras vidas. Nos dejamos embelezar por las cosas del mundo. No es que sean malas, no es malo que yo sea una multimillonaria. No es malo que tenga mucho dinero, no es malo que tenga un buen salario, no es malo que tenga un techo y una comida. Lo malo del dinero es el uso que le estamos dando al dinero. Lo malo de las comunicaciones es el mal uso de las comunicaciones. Lo malo no es lo que el hombre ha podido inventar, si se le puede llamar inventor. No es lo que el hombre ha descubierto. Lo malo es el uso de esos descubrimientos, el uso que le damos a toda la tecnología, a la inteligencia artificial. Y el Papa Francisco nos invitaba a que esta inteligencia artificial fuera para el servicio de la humanidad. Pero hay un gran peligro en este uso que se va a dar a esto, que ya se está dando. Pero no me quiero salir del tema. Jesús lucha constantemente por la salvación de nuestras almas. San Miguel Arcángel está en un combate permanente para la salvación de nuestras almas. Nuestro ángel de la guarda combate fuertemente. Aquí me estoy acordando de una experiencia que tuve donde yo estaba esperando una llamada y de repente esa llamada, mi teléfono se bloqueó, la llamada no entraba. Bloqueado totalmente mi teléfono. Yo luché con mi teléfono hasta que logré comunicarme con la persona, nos encontramos, etcétera. Pero vaya fatalidad. Y la imagen visual que tengo es: el ángel de la guarda estaba custodiando mi alma para que yo no tuviera ese encuentro y no me reuniera con esa persona que solo sirvió para ofender a Dios, esa relación, ese contacto con esa persona.
Puede ser el encuentro con una amiga para tomarnos un café. Quizás me voy a reunir para tomarme un café, pero para despellejar a mi amiga, la otra que llamo amiga, para hablar mal de un sacerdote, para hablar mal del Papa Francisco, por ejemplo, que está muy de moda. Puede ser que ese encuentro, esa llamada que yo estoy esperando, ese encuentro que he programado con alguien, sea para ofender a Dios. Y el ángel de la guarda entra en un combate terrible que después el Señor me dejó ver. Pero yo en ese momento no, yo estaba enfocada que me quería encontrar con la persona y etcétera, etcétera. O sea, no somos capaces de ver un poquito más allá de nuestras narices, decía mi mamá. Y nos dejamos enredar por el deseo de la carne. Que el deseo de la carne no solamente es el apetito sexual, el deseo de la carne es el deseo de comer sin hambre, el deseo de irme a reunir con alguien para hablar o despellejar, ofender a Dios, pecar. Los sentidos no son malos. El problema es lo que hago con los sentidos. Recibe la perla preciosa del sufrimiento, nos dice Jesús. En la tierra, el amor debe estar unido al sufrimiento. Diario de una madre de la cruz. Hija mía, el amor más puro en la tierra debe estar unido al sufrimiento. He venido desde el cielo a la tierra para sufrir en expiación por los pecados del mundo. Esto es amor. El amor puro se da únicamente por amor. El amor de la Trinidad es amor puro. Por lo tanto, el Padre da su vida dándole al mundo su Hijo unigénito. El Espíritu Santo, este purísimo amor, fluye encendiendo así los corazones para que sufran conmigo y puedan entrar en el amor. La cruz sin mi sagrado corazón es sufrimiento inútil causado por el pecado. Pero el sufrimiento unido a mi cruz es nueva vida. Es la participación en la obra de la redención, que es la participación en la vida de la Trinidad. Solo un corazón humilde puede captar estos misterios. Súfrelo todo con perfecta fe en mi amor crucificado. Si revisamos la vida de los santos, nos damos cuenta que aprenden a sufrir con Cristo. Santa Teresita de Lisieux escribe: el sufrimiento en sí se convierte en la mayor de las alegrías cuando lo buscamos como un tesoro precioso. El Señor Jesús le dijo a Sor Faustina: hay un solo precio con el que se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro entiende estas palabras, el amor carnal jamás las entenderá. San Luis María Griñón de Montfort nos dice: Dios no lleva cuenta de lo que sufres, sino de cómo sufres. Sufrir mucho, pero mal, es sufrir como condenados. Sufrir mucho con valor, pero por mala causa, es sufrir como mártires del diablo. Sufrir poco o mucho por Dios es sufrir como los santos. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.